Mis errores no tienen por qué pagarlo la doctora Tambini. Por sus errores lo ha pagado todo el país. No, señor, pero hay una desproporción. No. En el momento que se fija una reparación civil, hay un sentido de proporcionalidad. Estas son imágenes exclusivas del embargo realizado al domicilio de Alberto Curi esta semana. ¡Ridículo! ¡Nada, ridículo! Casi 12 años después de haber pasado a la historia por aparecer en el primer Vladivideo, recibiendo $10.000 para comprar su voluntad en imágenes que marcaron el principio del fin del régimen fujimorista, Alberto Curi volvió a aparecer ante cámaras en inusitado despliegue, tratando de impedir un embargo hasta por 100.000 soles. En las imágenes se nota claramente que el señor Curi increpa duramente a uno de los abogados que está presente en la diligencia, y no era sino porque aparentemente el chofer del camión que había ingresado para poder retirar los bienes le contó a este abogado que el señor Curi de alguna manera lo había intimidado para que se retirara. ¡Mentiroso! ¡Carbonero, ridículo! ¡Fuera, mentiroso! El domicilio legal del matrimonio Curi-Tambini, esta muy bien puesta casa ubicada en Pachacamac, propiedad de su esposa Mónica Tambini, debido a haber pagado solo 1.600 soles de los 500.000 que la sentencia le había impuesto como reparación civil, fue el escenario de un embargo escandaloso. En medio de la desesperación de no poder hacer nada por evitarlo, Curi se puso pico a pico con la autoridad. Ese es el síndrome de la Procuraduría. Sí, claro que sí. Es usted. No, señor. Es usted que no ha pagado su reparación civil. ¿Quería hablar de derecho conmigo? Oiga, ¿quiere sentarse acá a hablar de derecho conmigo? Definitivamente no. Y solo ha pagado 1.600 soles, lo que equivale a, si hacemos el cálculo, desde la fecha en que salió, más o menos a 12 soles mensuales. Beto Curi, quien llegó a estar 5 años preso en el penal Castro Castro, dejó algunas frases para la posteridad dirigidas al procurador Julio Arbizu en plena diligencia. El angelito. Yo no defraudé al país. Todo ser humano tiene su video, de una u otra manera. Es que el señor sigue insistiendo en la tesis delirante de que él no cometió ningún delito y que el dinero entregado por Montesinos era para hacer obras sociales. Una colección de cuadros de la escuela cusqueña, objetos de plata, sillas, bancas, un refrigerador, muebles, entre varios otros objetos, fueron incautados en la diligencia realizada el pasado lunes por la tarde. ¿Quién tiene el acta de inventario, por favor? No, yo quiero ver. Su abnegada esposa, Mónica Tambini, con quien felizmente se casó bajo el régimen de patrimonios separados, trataba de acreditar que los bienes incautados eran de su propiedad, pero fue demasiado tarde. Yo tengo las facturas de lo que se están llevando. ¿Cómo se lo pueden llevar si es mío? Si ella efectivamente tiene pruebas de la titularidad de los bienes embargados, ella puede, sin duda, accionar y pedir una desafectación de esos bienes. ¿Se casaron por bienes separados ustedes? Imagínense, ¿ustedes qué harían si se casan con Beto Curi en esa situación? ¿A dónde vas, Betito? ¿A dónde vas? En una escena insólita que pasará a los anales de la historia de los embargos en el Perú, el ya célebre Alberto Curi optó por darse un paseíto en bicicleta en plena diligencia, dejando abandonados a su esposa y suegro para luego volver como si nada. Grandes momentos de la lucha anticorrupción en el país. Lo único concreto después de todo esto es que el señor Alberto Curi Bumachar, quien no quiso concedernos una entrevista y quien en los últimos años ha realizado más de una docena de viajes, incluyendo Europa, ha ofrecido pagar solo 400 soles al mes para cumplir con su cuantiosa deuda. De pagar 400 soles mensuales, el señor Curi tendría que estar pagando desde que se comprometió a ello 103 años. Entonces yo me pregunto si alguna casa comercial, una institución financiera puede hacer un cronograma de pagos para sus deudores que exceda los 100 años, ¿no? Podemos ver que hay varios viajes a Europa, por ejemplo, 4 de ellos a España, algunos a la República Federal Alemana, otros a Holanda, pero hay una recurrencia de viajes a España. Habría que preguntarse qué tiene
porque es un destino tan atractivo España para el señor Curi, ¿no? Este embargo es solo el comienzo de las acciones que se vienen por parte de esta Procuraduría para intentar cobrar los más de 1.000 millones de soles de reparación civil que los más de 30 sentenciados por delitos de corrupción, entre los cuales se encuentran ex dueños de medios de comunicación, ex congresistas y ex importantes ministros durante el régimen de Alberto Fujimori, le deben al Estado por este concepto que no es otra cosa que una suerte de indemnización. Todo indica que durante los gobiernos anteriores de Toledo y García no existió una verdadera voluntad de cobro. Eso se demuestra con las cifras, digamos, que tenemos registradas. De los más de 1.000 millones de soles que deben por concepto de reparación civil en delitos de corrupción, solo han pagado 6 millones, es decir, el 0.6% del total. Sin embargo, no todos los sentenciados deben ser medidos con la misma vara. Sorprendentemente, en la otra orilla, uno de estos casos excepcionales es el que protagoniza nada menos que la célebre vedette y excongresista de la República, Susy Díaz, quien el pasado 13 de junio al fin terminó de pagar los 200.000 soles que debía por reparación civil. Pero son 200.000 soles que yo he pagado al Estado. 200.000 soles es bastante. Y ahorita me he caído y sola me estoy levantando. Esto da cuenta de la voluntad de pago de esta señora, por cierto, y voluntad que contrasta con la de muchos otros deudores que seguramente teniendo muchísimo más capacidad adquisitiva que esta señora y un tren de vida bastante más elevado y envidiable, ella cumple y los otros no. Un poco más camino calate en la calle, sin ropa, porque no tengo ropa que ponerme. No tengo para comprarme ni un vestido. A veces me critican que con el mismo zapato salgo. El metiche me criticó un día que el mismo zapato, pero yo digo, si estoy juntando sol por sol, para mí un sol es bastante. Ese es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Una persona que yo no conozco que sea millonaria, ha cumplido con el monto que le ha fijado el Poder Judicial, y eso está muy bien. Es un ejemplo que en todo caso deberían seguir todos los condenados por corrupción. Como se recuerda, hace 3 años Susy Díaz fue sentenciada a 3 años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo, es decir, por supuestamente también haber recibido dinero de Montesinos. Mira, acá me sentencia a que no vaya a lugares de dudosa reputación. Por lo tanto, entonces mi trabajo es ir a trabajar a nightclubs. ¿Y de dónde iba a conseguir la plata? Sin embargo, al margen de su culpabilidad o inocencia, a diferencia de la mayoría de sentenciados por corrupción, acaba de terminar de pagar la totalidad de los 200.000 soles que le impusieron como reparación civil en solidaridad con Vladimiro Montesinos. El año pasado pagó los primeros 100.000. ¿Qué tuviste que hacer para pagar los 100.000 soles, Susy? Uy, mira, el año pasado me hice un préstamo del banco, menos mal que había un banco Continental que me perseguía por un préstamo. He estado pagando el préstamo al banco 3.000 soles mensuales. Pagué los 100.000 soles del año pasado. El problema es que faltaban los otros 100.000 y Vladimiro Montesinos no se manifestó. Y por ser la deuda solidaria, la amenaza de embargo, como un fusil en ristre, recaía sobre sus bienes. Para mí este año es el año del consumismo. Consumismo zapato, consumismo ropa, consumismo pantalón. No me puedo comprar nada. Entonces, y de ahí, y siempre me entero por la prensa primero. Me llaman del diario Ajá, del diario El Trome, me dicen, oye, dice que tienes 3 días para pagar los otros 100.000 soles porque si no te van a embargar tu propiedad. ¿Qué? Digo, llamo a mi abogada me dice exacto, me llega un documento, 3 días para que pague los otros 100.000 soles, porque como a Vladimiro no le han encontrado nada, entonces tienes tú que correr con los otros 100.000 soles. Susy recuerda todo lo que tuvo que hacer para conseguir el dinero, además de rematar varias joyas y un departamento. Yo salí a vender besos por un sol, y a veces en la calle piensa que porque uno es artista está nadando en dinero, pero no es así. Yo les digo, pero si yo también necesito 100.000 soles, me han dado 3 días, más bien te vendo un beso un sol, porque a veces en la calle Susy día propina, un sol, que no sé qué. Entonces yo también estoy vendiendo besos un sol.